cómo podemos mejorar nuestra fertilidad. Tanto el hígado de ternera como el hígado de bacalao es un superalimento porque al final solamente nos centramos en comer el músculo del animal. Un tip, omega 3 por lo menos de sardinas a lo mejor una vez a la semana. Siempre que tome un dulce es mejor tomarlo después de una comida, de postre. ¿Azúcar o miel? Ninguna. Las embarazadas están muertas de hambre todo el día. ¿Cómo podemos saciar esa hambre? Las nueces tienen forma cerebroide porque son un buen nutriente para nuestro cerebro y sobre todo en el embarazo. Y es importante tomar sal. Sí, es importante, lo sé. Cuéntanos por qué es importante tomar sal. Vete a dormir con la digestión hecha. Un alimento prohibido durante el embarazo. 1, pues la carne cruda. O el pescado crudo, que no esté congelado. Si tú ves en una tableta de chocolate que ponga chocolate puro, claro, en tu cabeza dices, esto no lleva azúcar porque es puro chocolate. Sin embargo, le das la vuelta y vas a ver que en azúcares, pues a lo mejor tiene 40, 50 gramos de azúcar por cada 100. Un alimento que Blanca tome todos los días. Bienvenidos a la segunda temporada de Hoy Tengo Gine. Y queremos hacerlo con una invitada muy especial. Nos lo habéis pedido y aquí la tenéis. Vuelve para hablar de nutrición. Es una nutricionista digestiva y hormonal. Acaba de sacar su 6º libro, 5 semanas para desinflamarte, para intentar resolver mitos y dudas frente a la alimentación. Queremos enfocarlo a las embarazadas. ¿Cómo podemos mejorar la fertilidad? ¿Qué tipo de nutrición en el embarazo? ¿Y qué podemos o qué nos puede ayudar durante la lactancia y el puerperio? Blanca García Orea, o por todos conocida Blanca Nutri. Aquí la tenéis. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo tenía muchísimas ganas de volver al podcast. Creo que el anterior fue genial y este es un temazo. Gracias, Blanca, por aceptar esta invitación para la segunda temporada del podcast de Hoy Tengo Gine. Hoy queremos hablar y profundizar un poco más en el embarazo y la maternidad, porque no solamente es el parto, la parte física, sino también es la parte emocional, el vínculo con ese recién nacido. Y nos gusta mucho tu vinculación con la parte de la nutrición, pero también con el deporte, porque también profundizas mucho y apoyas el deporte y la nutrición en tu plataforma Vía Sanatio. Nos acompañaste al equipo femenino de cadetes que este año patrocina nuestro podcast Hoy Tengo Gine. Y también me gustaría que habláramos un poquito sobre la nutrición antes del embarazo, durante el mismo embarazo y posteriormente, durante el puerperio y el parto. Y como dijo Abraham Lincoln, la mano que me hace la cuna es la que gobierna el mundo. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Y yo añadiría, Blanca, si te parece, ¿y a la alimentación? Y a la alimentación, a los hábitos en general. A los hábitos, ¿no? La alimentación es una parte muy importante. Y Blanca, ¿por qué es tan importante la alimentación antes de buscar un embarazo? ¿Cómo podemos mejorar nuestra fertilidad? Bueno, al final la alimentación en la fertilidad yo creo que es importante tanto para el hombre como para la mujer, porque hay veces que solo nos centramos en la mujer, ¿no? Al final la alimentación va a incidir a nivel hormonal y puede mejorar pues la implantación, la calidad ovocitaria, espermatozoides. Luego también va a reducir la inflamación, el estrés oxidativo y esto al final va a hacer que logremos una mejor fertilidad. Entonces, yo creo que esa parte... Has dicho 2 cosas importantes, inflamación y estrés oxidativo. Si nosotros tuviéramos una dieta más rica en antioxidantes, que bajáramos la inflamación con alimentos antiinflamatorios, que también nombras en tu libro 5 semanas para desinflamarte, ¿mejoraríamos también entonces esa calidad de los ovocitos o de los espermatozoides? Claro, hay nutrientes específicos. O sea, yo creo que en general una alimentación antiinflamatoria para todo el mundo siempre nos va a venir bien, nos va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida. Y luego, pues si tienes una enfermedad, pues te hará absorber mejor la medicación. Si no la tienes, te hará encontrarte muchísimo mejor, porque lo que nosotros buscamos es optimizar la manera en la que nos sentimos, ¿no? Entonces, hay algunos nutrientes que sí que son necesarios, ¿no?, para buscar la fertilidad, aunque en general toda la alimentación nos va a ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre se habla del ácido fólico, ¿no? Pues el ácido fólico que está en verduras de hoja verde,
es muy necesario. Luego también tenemos el hierro, ¿no? El hierro en la carne, en el hígado de ternera, que yo siempre lo digo. Sí. El hígado, o sea, tanto el hígado de ternera como el hígado de bacalao, por ejemplo, ¿no? De pescado, es súper importante porque es un súper alimento, o sea, es súper rico en hierro, en vitamina A, en zinc, ¿no? En un montón de nutrientes, porque al final solamente nos centramos en comer lo que es la carne, o sea, el músculo del animal. Sí. Y las vísceras en este caso son importantes. Luego también la vitamina B12 también nos va a ayudar, que la podemos encontrar en la carne y en los lácteos. El omega 3 es súper necesario también para una buena implantación, para disminuir la inflamación, ¿no? Que esto lo tenemos en pescados, sobre todo en pescados de pequeño tamaño. Eso es lo que quería incidir. El pescado, porque también hablamos mucho de tener cuidado con determinados tipos de pescado en el embarazo. El atún, que es un pescado grande porque puede aumentar, tiene mayor cantidad de mercurio. El pez espada. ¿Qué tipos de pescado recomendarías a las embarazadas, por ejemplo? Pues siempre, bueno, en general, y también obviamente a las embarazadas, el pescado de pequeño tamaño es el ideal, tipo sardina, boquerón. En caso del embarazo, a lo mejor las anchoas, como es una semiconserva, que bueno, si no luego hablaremos de ello, pero al ser una semiconserva habría que congelarlo previamente. Pero bueno, si no, las sardinas, o sea, yo creo que sería, o sea, un tip a tener en cuenta, no solo las embarazadas, pero para todo el mundo, omega 3 por lo menos de sardinas, a lo mejor una vez a la semana habría que consumirlas, ya sea en conserva o si te quieres hacer unas sardinas, no sé, al horno, a la plancha. Sí, porque es uno de los suplementos estrella en el embarazo. Los DHA o omega 3 que toda embarazada debe de consumir durante el embarazo y que lógicamente los tenemos que administrar porque muchas veces no tenemos suficiente cantidad de omega 3 en los pescados que consumimos. Claro. ¿Y qué nos dirías como hábitos poco saludables en el embarazo? O, mejor dicho, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué tipo de alimentos nos recomendarías antes del embarazo para mejorar la fertilidad? ¿Cuáles no? ¿Cuáles vale. no? ¿Qué hábitos incorrectos en la alimentación pues no mira, recomendarías? A ver, realmente como hábitos, nosotros ahora en esta época tendemos a comer muy mal, ¿no? Una alimentación muy occidentalizada, muchos ultraprocesados, ¿no? Entonces tenemos bastante tendencia a tener ya no solo en el embarazo, ¿no? Pero antes, resistencia a la insulina. Y esto es una desregulación de glucosa. ¿Cómo sé yo si tengo resistencia a la insulina? Voy a verlo porque tengo más grasa abdominal, porque tengo hambre constante, o sea, estoy todo el rato con ansiedad por comer y además también tengo mucho antojo por dulce. Entonces, a lo mejor en una analítica, te han hecho una analítica y te dicen está todo perfecto porque la resistencia a la insulina tarda años en hacerse ver en una analítica probablemente, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser que la insulina basal sí que te salga un poco alta o no, pero a veces eso, la resistencia a la insulina en una analítica es complicado, pero por síntomas ahí ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que más nos va a aumentar esta resistencia a la insulina? Pues todos los ultraprocesados, ¿no? Bollos, galletas, cereales de desayuno, batidos, refrescos. Somos ahora también muy dados a tomar los típicos batidos de fruta. Y esto yo siempre digo, si quieres ganar peso, sí, pero si no, no. Este es un tip muy importante porque también se hace mucho en el embarazo y esto nos pega un pico de glucosa bastante interesante. Que quede claro que lo ha dicho Blanca, que se recomienda la fruta y no el batido. Fruta masticada. Porque tiene fibra, ¿no? Porque tiene la fibra, efectivamente, y una vez trituras, claro, ahí ya se va parte de la fibra. Y aparte que es que todo alimento que esté ya triturado está predigerido. Entonces, cuando yo me lo voy a comer, me va a pegar ese pico de insulina, sobre todo si es un alimento rico en hidrato de carbono. Claro, entonces y encima, voy a tener hambre constante. Porque ese zumo de naranja, tú te puedes comer una naranja, pero es que en el zumo llevas 3. Sí, 3 o 4, y te efectivamente. Te da el subidón. Entonces, la fruta siempre la tenemos que tomar masticada, ya sea en el embarazo, para fertilidad, en el posparto. Tenemos un tip. Hay que masticar la fruta, no hay que beberla. Eso. Seguimos, perdona. Vale, pues eso, los ultraprocesados, las grasas transaturadas, pues por ejemplo de una margarina, luego también, bueno, de los aceites vegetales refinados. ¿Qué más quitaría?
las carnes de baja calidad, pues tipo salchichas, ¿no? Yo siempre recomiendo la carne que sea de pasto o ecológica. Vale. Pero bueno, por lo menos que sea de pasto, ¿no? ¿Y qué más? Así como quitar... Sobre todo quitar los procesados, los azúcares, harinas. has dicho, harinas refinadas y las salchichas. Sobre todo porque, fíjate, es uno de los alimentos, yo creo, que estrella en la alimentación de los niños, Sí. que los perritos calientes y todas estas cosas, estos hábitos de alimentación. Sí, son como cenas fáciles. Sí, te hago una salchicha para cenar, efectivamente. Mucho cuidado porque al final es un alimento procesado. Muy, muy ultraprocesado. Sí, sí, sí. Y hemos estado hablando de la resistencia a la insulina, que también digo yo, ¿quién no tiene de vez en cuando un capricho por un dulce? Sí, sí, pero bueno, una cosa es un capricho y también hay que saber cuándo tomarlo. O sea, no se trata Cuéntanos eso. No se trata de retirar todos los hidratos de carbono, ¿no? Pero se trata también de entender cuándo lo tengo que tomar, en qué orden meter los alimentos. Bueno, entonces, para la resistencia a la insulina, lo ideal es no tomar exceso de harinas, ¿vale? Pero efectivamente, cuando a mí me apetece un postre, una galleta o lo que sea, tengo que saber cuándo tomarlo. Entonces, ¿cuándo lo tomo? O sea, ¿en qué orden voy a hacer mis comidas? Primero hay que meter proteína y fibra y por último vamos a meter el hidrato de carbono y sobre todo esa harina refinada, si es que queremos meterla, ¿vale? Entonces, si yo tengo mucha ansiedad por la tarde en la merienda y tengo un paquete de galletas, probablemente si llevo 4 horas sin comer desde la comida, me voy a tomar el paquete entero de galletas. Ya. ¿Vale? Si empiezo tomando la galleta. Sin embargo, si como algo rico en proteína, tipo a lo mejor pues una tostada con jamón y queso o algo así, y lo dejo para el postre, o sea, me tomo la galleta después, probablemente voy a tener voy a ser más consciente de lo que quiero comer y no voy a necesitar el paquete entero, ¿vale? Es decir, siempre que tome un dulce, es mejor tomarlo después de una comida, de postre. De esta manera voy a desregular menos la glucosa y voy a tener menos ansiedad por comer. Voy a ser capaz de decidir cuánta cantidad puedo comer, quiero comer. Entonces, los dulces de postre, primero porque comes menos cantidad, no te tomas te sacias más. Claro. Y porque el pico de insulina no es en sierra, sino lo haces en meseta porque ya has comido proteína y fibra antes, ¿correcto? Claro. O sea, lo que va a hacer es enlentecer esa digestión, que no sea tan rápida tomando un dulce en estómago vacío. Y otro mito que quiero que aquí nos dejes o que nos aclares mejor. La fruta, porque al final, claro, tiene fructosa, es un azúcar. ¿Cuándo se debe comer la fruta? ¿Antes o después? Bueno, realmente por el tema de los picos de glucosa, ¿no? De los picos de azúcar, lo ideal sería tomarla después, porque aunque la fruta tiene fibra, también tiene azúcares. Claro. Entonces es un hidrato de carbono rico en azúcares, que no es como una galleta, lógicamente, porque tiene fibra, pero realmente la clasificación de hidratos de carbono que hacemos no está dentro de las fibras. Las fibras son las verduras, ¿vale? Son las que más fibra tienen, ¿no? Sobre todo de las de color verde. Y sin embargo, dentro de la clasificación de los hidratos de carbono, a las frutas las metemos dentro de los azúcares, aunque sí que tienen fibra, efectivamente, no va a ser como una galleta. O sea, me refiero que quiero dejar claro que la fruta es buena y saludable, ¿vale? Dentro de una cantidad, ¿no? Normal, pero sí que es verdad que a la hora de comerla, si una persona tiene resistencia a la insulina, también le puede pasar esto que hablamos, ¿no? A lo mejor hay gente que a mí en la consulta pues me viene y me dice, oye, pues yo a lo mejor a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde he hecho una merienda, me he tomado una manzana y no sé qué me ha pasado, que a la media hora vuelvo a tener hambre, ¿no? Y estoy como con esa ansiedad constante. Claro, porque es que al final, como dices, la fruta lleva fructosa y lleva bastante cantidad de fructosa, y aunque lleva un poco de fibra, no va a ser suficiente en muchas personas como para contener esa ansiedad y ese pico de glucosa. Si quiero contener el pico de glucosa, la tomo con unos frutos secos, que es grasa buena, la tomo pues con algún tipo de proteína, con un yogur griego, que también lleva proteína y lleva aparte
grasa. Entonces es mejor no consumir la fruta sola, sino acompañarla de unos frutos secos o un yogur. Exacto. Para que ese pico de glucosa no sea tan importante. Exacto. Y estamos hablando de resistencia a la insulina. El peso corporal. ¿Cómo influye el peso corporal en la fertilidad? Porque cuando tenemos un índice de masa corporal muy elevado, lógicamente, ese depósito mayor de grasa a nivel de la cintura siempre se dice que disminuye la fertilidad. ¿Cómo podríamos mejorar desde la alimentación? ¿Directamente restringiendo ese tipo de alimentos que has dicho, de procesados o alimentos que no nos nutren, sino que aumentan el depósito de grasa? ¿O qué tip podríamos decir ahora? Blanca nos dice cómo podemos mejorar la resistencia a la insulina para mejorar nuestra fertilidad. ¿Qué nos dirías? Bueno, tanto en el embarazo como en la fertilidad o en el posparto, si hay esta resistencia a la insulina, no quiere decir no comer hidratos de carbono, sino saber cómo comerlos. Por ejemplo, tenemos el famoso almidón resistente. Entonces, el almidón resistente quiere decir que todos los alimentos que son ricos en carbohidrato, tipo legumbres, arroz, el pan, la patata, el boniato, ¿no? Todos estos alimentos, lo que voy a hacer es cocinarlos el día anterior, dejarlos unas 12, 24 horas en la nevera y comérmelos al día siguiente. Puedo recalentarlos un poco. Con esto lo que voy a hacer es que el alimento se va a convertir en almidón resistente, que quiere decir que es resistente a la digestión, entonces aumenta la cantidad de fibra en el alimento y baja la cantidad de glucosa. Así que de esta manera puedo comer los hidratos de carbono y además es que encima tengo un efecto prebiótico, que es el prebiótico es el alimento de nuestras bacterias buenas, o sea que además voy a beneficiar a la microbiota. Entonces, tengo resistencia a la insulina, lo primero que tengo que hacer es comer los hidratos de carbono de esta manera, de almidón tipo almidón resistente. Si tomo algún dulce, obviamente lo voy a evitar, ¿vale? Pero si tomo algún dulce cuando, pues días especiales que me apetezcan, lo voy a tomar de postre. Importantísimo tomar proteína, o sea, esto soy súper pesada y en mi libro también soy súper pesada, pero por favor, o sea, las personas que no toman suficiente cantidad de proteína están hambrientas todo el rato. Sí, es verdad. Entonces, ¿cuánta cantidad de proteína? Pues yo te diría que aproximadamente, depende de la cantidad de ejercicio que hagas, pero entre 1,5 gramos de proteína por kilo, entre 1,5 y 2, más o menos. Si hablamos, por ejemplo, de embarazo, ya te diría que si estamos en un tercer trimestre, que aumenta la resistencia a la insulina, que tengo más retención de líquidos, que tengo mucha más hambre, lógicamente, ¿no? Porque tengo que alimentar a mi bebé, pues ahí yo ya te diría que casi nos vayamos a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Y es que, de verdad, o sea, es que se nota muchísimo cuando aumento la proteína en la ansiedad, ¿sabes? O sea, de que baja muchísimo la ansiedad. Es muy importante esto que ha dicho, porque las embarazadas están muertas de hambre todo el día. Entonces, ¿cómo podemos saciar esa hambre? Desayunando proteína o comiendo mayor cantidad de proteína, como nos ha contado Blanca. Y, o sea, más o menos serían como unos 30 gramos de proteína por comida, que normalmente en el desayuno nunca se suele hacer. Entonces, empezar el desayuno desregulando la glucosa son las papeletas para que en la tarde me dé una ansiedad que te mueres y estoy comiendo dulces en la merienda. Entonces, desayunar proteína, los huevos, famoso. ¿Cuánta cantidad? ¿6 gramos será cada huevo? 6 gramos cada huevo, con lo cual tiene poquito. Muy poco. O sea, mínimo 2 huevos y, bueno, pues si no, pues tendré que comer más cantidad de proteína pues de otros alimentos en el desayuno. Vamos a acabar la parte de fertilidad y vamos a ver qué 4 suplementos, solo 4. Vale. 4 suplementos para mejorar la fertilidad en una mujer que está intentando quedarse embarazada. 4 suplementos estrella que recomiendes. Pues mira, los 4 suplementos que recomendaría son vitamina D. Vale. Súper importante. Además es que la vitamina D tiene receptores en todo el sistema reproductivo, placenta, endometrio. En todos sitios. La vitamina D yo creo que es el suplemento estrella. Nos va a ayudar a todo. Entonces, vitamina D, el magnesio, que también nos va a activar la vitamina D, nos va a ayudar a la resistencia a la insulina, a dormir mejor y, por tanto, mejorar a nivel hormonal, o sea, regular ¿Segundo? las hormonas. Luego, el tercero, mioinositol,
Vale. quizás, ¿no? Para las personas que tengan resistencia a la insulina, que tengan andrógenos altos, que tengan ciclos irregulares. Suena fatal, lo digo porque seguramente que tú ya lo tienes muy oído. O sea, me refiero que tú también lo suplementas mucho, ¿no? En las mujeres, pero cuando lo oyen... Lo digo porque la gente cuando lo oye dice, ¿qué es esto? Esto es un análogo a una vitamina que es un polialcohol, o sea, es como una vitamina, ¿vale? No pasa nada, el mioinositol no es nada raro. Y luego, otro, bueno, el ácido fólico siempre se dice, pero si no el zinc, a mí me gusta bastante también. Entonces repasamos, hemos dicho vitamina D es fundamental, magnesio, el gran desacidificante, el inositol, esa vitamina que normalmente sonará un poquito más porque la utilizamos los ginecólogos para mejorar las reglas o para que nos vengan las reglas en las mujeres que tienen ovario poliquístico, es una maravilla. Y el cuarto hemos dicho el ácido fólico fundamental en las embarazadas, y el zinc, vale, te permito 5. Nos hemos pasado, pero está bien, no pasa nada. Vale, pues vamos a pasar a la segunda parte, que vamos a adentrarnos un poquito más en el embarazo. Porque no todo el embarazo es igual. Tenemos 3 trimestres importantes, 40 semanas por delante, y el primer trimestre no para todo el mundo es muy favorable. Es decir, empiezan los gases, la distensión abdominal, las náuseas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías recomendar en alimentos que mejoren en esa mujer para que puedan asimilar mejor, esa mujer nauseosa que tiene náuseas, vómitos, que no sabe qué comer? ¿Qué nos recomendarías en esa mujer que está en el primer trimestre y en ese momento que está desesperada? A ver, yo te diría que las náuseas en el primer trimestre son complicadas porque, claro, cada mujer le apetece una cosa, le da asco una cosa, o sea... Es una pregunta trampa y lo sabes. Yo lo he vivido de primera mano. Entonces, obviamente, pues bueno, tienes que hacer lo que puedas por alimentarte y sobre todo por hidratarte, ¿no? Pero bueno, consejos para las náuseas son, normalmente te dicen que dejes algún alimento en la mesilla, ¿no? Para cuando te levantas, esas náuseas matutinas. Y siempre te recomiendan una galleta. Pues yo diría que por favor cambies esa galleta por aceitunas, ¿no? Por algún encurtido, por frutos secos, ¿no? Que también es fácil de dejar en la mesilla, o una fruta. ¿Por qué dejar algo de comida en la mesita de noche? Bueno, porque normalmente te despiertas del hambre, ¿no? Entonces ese es en el momento, además también que te viene la náusea, y es el momento en el que tienes que comer algo, porque si no te vas a ir con unas náuseas al baño o a vomitar o lo que sea. Sí, porque eso lo entendemos las que hemos estado embarazadas, que muchas veces te despiertas a las 5 de la mañana con muchísima hambre. Claro, efectivamente, ese es el punto, que a lo mejor te levantas a las 5 o a lo mejor te levantas a las 8, pero probablemente te vayas a levantar. Sí, pero es que yo dejaba una manzana. Yo dejaba una manzana y la manzana no te sacia. Pero por eso los frutos secos es un buen punto, sí. Los frutos secos, los encurtidos, porque al final también tienen vinagre, y el vinagre lo que hace es que nos acidifica el estómago. Entonces, al acidificarlo, hace también que cojas más minerales y también te sacia más. Luego también los alimentos fríos suelen sentar mejor, ¿no? El yogur. Un yogur para desayunar. Sí, eso siempre va a entrar mejor. No hacer comidas muy copiosas. En este caso es casi mejor hacer comidas pues más sencillas y a lo mejor más comidas al día, ¿no? ¿Qué más? Después, para la náusea también hay que evitar ciertas cosas como, pues, por ejemplo, a lo mejor alimentos muy picantes también. Has dicho frío y semisólido, como un yogur. Para empezar a mejorar, evitar, corrígeme si me confundo, líquido y caliente. Sí. Intentar evitarlo nada más despertarnos. Sí, de hecho, ese café. Cuando bebes, que sea pequeños sorbitos, porque si te bebes, bueno, es que ya lo sabes, si te bebes un vaso de agua, vas a ver que vas a vomitar seguro, o sea. Bueno, y que vamos a pasar de las náuseas a los antojos. Los antojos, ¿qué nos dirías? ¿Por qué hablamos de los antojos en las embarazadas? ¿Qué son los antojos realmente? ¿Por qué esa mujer tiene tanto deseo por determinados pequeños caprichos, podríamos decir?
A ver, esos pequeños caprichos, si los analizamos, realmente siempre son dulces. O sea que volvemos un poquito a lo mismo. O sea, al final esa resistencia a la insulina, esa ansiedad por comer, normalmente pues siempre te da pues eso, por un chocolate específico, por un donuts, por un... O sea, al final hay una resistencia a la insulina en el embarazo que es fisiológica porque tienes que alimentar a tu bebé. Pero el problema no es esa resistencia que es fisiológica, sino no saber controlarla, como hemos dicho antes. Entonces, hay que aplicar los tips que hemos dicho. Y bueno, que si te tienes que dar un capricho, claro, pero no puedes estar tomando el bombón que te gusta, claro, a todas horas. Efectivamente. De todas maneras, también es verdad que quizás, como dice Blanca, los caprichos suelen ser azúcares o dulces, pero también en el primer trimestre están los encurtidos. No sé si a ti te pasó también. Bueno, los encurtidos, sí, por el eso vinagre. De hecho, efectivamente te pueden ayudar. Los encurtidos es verdad que es un clásico, sí. Sí, yo recuerdo, ¿qué antojo tenías tú? Yo estaba... En el primer trimestre nada, ninguno, ¿no? Yo tenías los 5 primeros meses no estaba. Yo recuerdo que, fíjate que a mí no me gusta nada el helado de fresa. No me gusta. Pues el antojo que tenía era el sorbete de helado, el helado de sorbete de fresa. Tú me lo dirás. Nunca más lo he vuelto a tomar. Pero bueno, vamos a continuar. Me gustaría saber qué tal fue tu embarazo. Sabemos que tienes un hijo. ¿Qué tal fue tu embarazo? No ya tanto nutricionalmente, pero cuéntanos alguna experiencia durante tu embarazo. Bueno, yo tuve hiperémesis gravídica, o sea que estuve 5 meses en la cama. Cierto es que, de verdad, o sea, a mí lo que más me funcionó en el embarazo, aparte de, lógicamente, la alimentación, es el ejercicio. O sea, yo durante 5 meses estuve en la cama, perdí muchísimo peso. También es algo que no se conoce, ¿no? Mucho lo del tema de la hiperémesis. Y bueno, no, digamos que no tuve mucha... O sea, no tuvo mucha solución. Esos 5 meses me tuve que estar ahí fastidiada en la cama. Pero cuando me recuperé y me empecé a encontrar bien, que ya a finales del segundo trimestre y en el tercer trimestre ya estaba muy bien, algo que me ayudó muchísimo, de verdad, o sea, es el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de fuerza, adaptado al embarazo, lógicamente. Pero es algo, o sea, que creo que es fundamental. De hecho, en el posparto, que no dormía absolutamente nada, porque mi hijo no dormía nada, yo dormía a lo mejor 1 hora y media o 2 por la noche, porque no dormía más, y a las 7, 8 de la mañana hacía entrenamiento, y de verdad que esto es lo que me ayudaba a tener energía durante el día, porque si no, creo que no hubiera podido. Cada embarazo es un mundo diferente. No todos los embarazos son perfectos. Ya hemos visto las náuseas, el no poder levantarte de la cama y no poder realizar ejercicio, y cómo después el ejercicio te ayudó a ir poco a poco, y luego tu hijo que no dormía. Sí, o sea, para más INRI. Para más INRI. No dormía. Bueno, pues es una experiencia intensa, diferente, pero no todas son perfectas. Seguimos hablando de productos estrella en el embarazo, y hay uno en tu libro, de 5 semanas para desinflamarte, que me parece que hablas, que profundizas mucho, y que a mí me gusta mucho, y que muchas veces lo recomiendo también en el embarazo, que es el agua de mar. Vamos a hablar sobre el agua de mar porque creo que es muy importante por los minerales que contiene, pero también me gustó mucho que lo cuentas también para el estreñimiento, y en ese momento la mujer en el primer trimestre está estreñida. Cuéntanos, por favor. A ver, lo primero quería contar que el agua de mar no es me voy al mar con una bolsa, cojo mi agua y me la bebo. Eso es súper peligroso, ¿vale? Cuidado para los que vivan en la costa, no coger el agua de mar de la playa. Esto no es el agua de mar. El agua de mar que decimos tiene que estar microfiltrada y normalmente se compra en herbolarios, ¿no? O en alguna tienda así especializada. Entonces, lo bueno del agua de mar es que tiene un montón de minerales, tiene mucho magnesio, por eso nos ayuda al estreñimiento, que sobre todo en el primer trimestre es fundamental. Yo te diría que más o menos una cantidad de unos 20 mililitros de agua de mar al día, más o menos, beber. Si tienes estreñimiento la puedes tomar en ayunas, o sea, simplemente el agua de mar, o sea, no diluida, ¿vale? Sí. Hipertónica, no diluida, la tomas en ayunas y... Específicanos por qué has dicho hipertónica. ¿Está isotónica o hipertónica? Sí.
porque está la hipertónica, que bueno, te compras la botella o las ampollas de agua de mar. Y luego también, si quieres, la puedes diluir en agua, ¿vale? Puedes ponerte 500 mililitros de tu botella de agua y poner los 20 mililitros de agua de mar, ¿vale? Entonces, en este caso sería ya isotónica. Es mejor hipertónica si tengo estreñimiento, ¿vale? Nos va a ayudar entonces al estreñimiento por el magnesio, luego también nos va a ayudar a absorber mejor las vitaminas del grupo B, también tiene zinc. ¿Qué más? Nos va a ayudar a la función muscular, nos va a ayudar a la piel. ¿Por qué? Por la hidratación. Y a la función muscular, por ejemplo, en deportistas o en personas que hacen deporte, el agua de mar es que viene fenomenal porque es que es una rehidratación muy brutal. De hecho, yo la mando mucho para antes de hacer deporte o durante, o incluso para la recuperación, ¿no? Es muy buena. Normalmente hay suplementaciones isotónicas, hipertónicas. Efectivamente, como tú decías, comprar la botella y diluirla. Me parece una idea maravillosa porque además es más económica. ¿Y por qué no tenemos que recoger el agua del mar, los que vivís en la costa? ¿Por qué no se debe coger? ¿Por qué no? ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, para los que no lo sepan, el agua de mar no es ir al mar con una bolsa o con una botella y tomarte tu agua, ¿no? O sea, eso es peligroso porque el agua de mar tiene muchísimo sodio, ¿no? Muchísimo exceso de minerales y eso no es lo que queremos. Entonces el agua de mar tiene que ser microfiltrada y esto se compra pues en herbolarios y en tiendas específicas y te tiene que venir que ese agua de mar está microfiltrada. Claro. Si no, no se podría tomar. Sí, el tema es que los tóxicos se depositan en la superficie, claro. O sea que hay que tener mucho cuidado porque cuando vamos a recoger el agua cogemos lo que está arriba y cogerla efectivamente en la profundidad. Y has hablado del magnesio para el estreñimiento. Dinos qué tipo de magnesio para el estreñimiento, acláranos qué tipos, porque hay muchos tipos de magnesio y normalmente estamos hablando del bisglicinato porque es el que mejor biodisponibilidad tiene, pero hay magnesios específicos para el estreñimiento. ¿Cuáles son? Sí, el bisglicinato no es tanto para el estreñimiento, hay otros como por ejemplo el carbonato de magnesio que es más laxante. Vale. Entonces en este caso se podría combinar con carbonato de magnesio en ayunas. Y bueno, pues probablemente sí que te haga ir más al baño. Es menos biodisponible y es más... El tema del estreñimiento en el embarazo es porque aumenta una hormona que es la progesterona y ralentiza un poco todo. Entonces es normal, pero si podemos tener algún tip que nos cuente Blanca para mejorar ese estreñimiento, ahí os lo dejamos. Y hay otra cosa importante que no se habla tanto y que yo normalmente sí lo recomiendo, que son los probióticos en primer trimestre. Sé que se habla mucho de los probióticos en el tercer trimestre, pero yo creo que también es importante en el primer trimestre. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto? ¿Los recomiendas en el primer trimestre, en ese momento también de estreñimiento? Porque también hay probióticos para mejorar el tránsito intestinal. Sí, a ver, en el embarazo normalmente se suelen consumir las bifidobacterias y las bifidobacterias van a ayudar a la salud metabólica de la mujer, es decir, a no coger tanto peso quizás sobre todo de grasa, nos va a ayudar a la resistencia a la insulina, nos va a ayudar a la inmunidad, ¿no? A no coger pues cualquier tipo de infección, ayudará también luego al bebé que nazca. Entonces, para mí los probióticos sí que deberían ser fundamentales en todo el embarazo. O sea, no sé cuáles mandas tú en el primer trimestre sobre todo, pero yo sobre todo las bifidobacterias. Sí, lactobacillus bifidobacterias me parece fantástico. Sí, que también llevan algo de la... Sí, luego ir alternando. También me gusta se pueden utilizar unos de base durante todo el embarazo, pero siempre... Diferentes cepas. Sí, diferentes cepas, me parece fantástico. Diferentes tipos de probióticos. Pero yo insisto mucho, y yo creo que en las guías de los ginecólogos, en nuestras guías, no se incluyen los probióticos. Y hay muchos ginecólogos que no conocen y no los prescriben, pero hay productos y por eso es una de las preguntas que a mí me gusta que te hago, porque insisto siempre que es una de las recomendaciones para mejorar esa microbiota, que al final la microbiota de la madre va a influir en la microbiota del recién nacido. Sí, claro. Bueno, pues vamos a pasar al segundo trimestre. Vamos a empezar ya en esa mujer que empieza a notar la tripita, igual todavía no, pero pronto empezará a notar algún movimiento y ya se le han pasado un poquito las náuseas. Ya las náuseas han mejorado, no está tan estreñida, está ya más ilusionada. Yo creo que el mejor trimestre de todos es el segundo, porque no tienes... Ni tanta barriga que te molesta al dormir. Sí, que no sabes cómo darte la vuelta. Y hemos hablado antes de desayuno.
quiero que me digas, ahora que esa mujer ya no tiene náuseas, ¿cuál sería la mejor opción de desayuno en estos momentos? Bueno, como decía antes, un desayuno rico en proteínas, ya sea un yogur con fruta, frutos secos que le tengo que acompañar. O sea, el yogur natural de forma normal tiene 3 gramos de proteína por cada 100. Es poquito, entonces a ese le tendría que acompañar pues a lo mejor con huevos, ¿no? Puedo poner un par de huevos que ya tienen 12 gramos de proteína. Le puedo añadir luego ya un poco, depende de los gustos de cada uno. En caso de embarazo le puedo poner un poco de pavo si es envasado o jamón cocido si es envasado. ¿Aguacate? Aguacate, grasas buenas, importante. ¿Pan? ¿Qué tipo de pan? Luego Hablemos el pan, del pan. A mí el que más me gusta sin duda es el pan de masa madre. Esto nos lo encontramos en supermercados, tiene que ser en tiendas especializadas. Pero es que cada vez en las panaderías también se puede hacer, por supuesto. Yo tengo la masa madre en la nevera y no cuesta nada. Y también se puede hacer, sí. Trabajo, no tengo tiempo, pero siempre hay tiempo. O sea, para poder hacer un pan... Sí. Además, de hecho, lo recomendable para el tema del almidón resistente que hablábamos antes es, si lo compras también vale, pero si lo haces tú, lo cortas en rebanaditas y lo metes al congelador. Y el mismo día sacas ese pan del congelador y lo metes directamente en el tostador. Ya solo con ese gesto de congelarlo y tostarlo ya tienes almidón resistente. De todas maneras, también cuando hacemos el pan, tiene su proceso de frío. Sí. La masa también tiene que estar parte en la... Madre, sí. Eso es, tiene que estar. Y luego voy a poner yo un tip, que se lo he quitado y se lo he copiado a Blanca. Yo añado al pan de masa madre, como muchas veces tiene ese sabor que es más ácido y a mis hijos no les gusta tanto, le añado un poquito de glicina. Porque yo sé que eres fan de la glicina, que es un aminoácido que forma parte de lo que llamamos el antioxidante maestro, que es el glutatión. Y eso yo te lo escuché una vez. Y es fantástico añadir un poquito de glicina al pan de masa madre porque le baja la acidez. Le baja un poquito, efectivamente, sí. La glicina es parte de un aminoácido que, para quien no lo sepa, es digamos que si la proteína es como un collar de perlas, una de las perlas sería la glicina, ¿vale? Entonces, la glicina yo lo llamo el edulcorante proteico. El edulcorante no es un edulcorante como tal, o sea, no es para edulcorar, pero sin embargo sí que tiene sabor dulce. Entonces, es verdad que a mí me gusta bastante porque al final es que no te desregula la glucosa, no es un edulcorante, no es un azúcar, pero es dulce. Sí, yo te lo vi en un vídeo que hiciste y la verdad que funciona muy bien. Es una receta, el pan de masa madre con un poquito de glicina, para los niños fantástico. Y vamos a continuar hablando de otro tema que yo sé que también es complicado y que me lo preguntan mucho. ¿Qué tipo de leche? ¿Leche vegetal? ¿Leche animal? ¿Qué recomendarías a esa mujer embarazada ahora mismo? Bueno, realmente en el embarazo se está súper preocupado por el calcio, pero no pasa nada porque el calcio no solo lo tiene la leche, sino también los productos fermentados como el yogur, el kéfir o el queso. La leche, la cosa es que digamos que de los lácteos es el que menos aporta, ¿vale? Porque el beneficio que dan los lácteos realmente lo da la fermentación, ¿vale? Y la leche no es un producto fermentado. Y luego, además, la leche de vaca tiene un tipo de proteína que es la beta-caseína A1, que está más asociada con marcadores de inflamación. Si ya de por sí tienes colon irritable, cualquier problema digestivo, pues probablemente también te va a aumentar, o incluso el acné, en fin. Esa parte la cuentas en tu libro. ¿Vaca o cabra? Claro, y entonces luego están los lácteos de cabra u oveja, que sí que tienen otro tipo de proteína, que es la beta-caseína A2. Y esta beta-caseína está también en la leche materna. Por tanto, digamos que esta es menos inflamatoria, ¿vale? Es muchísimo mejor esta beta-caseína, y lo tienen cabra y oveja. Y además, encima más aún, si son fermentados. Por tanto, lo ideal es tomar lácteos de cabra o de oveja y fermentados, es decir, yogur, queso o kéfir. Y esto tiene calcio, por supuesto. Lo ha dicho ella. Fermentados, cabra y oveja. La vaca tiene una mutación, como cuentas en tu libro, hay que tener un poco de cuidado y nos puede sentar mal. Normalmente yo creo que prácticamente hasta yo soy intolerante a la lactosa. Prácticamente todos tenemos una pequeña intolerancia. Entonces, mejor fermentados.
para mejorar la absorción del calcio. Yo creo que lo hemos dicho todo. Y luego, leche vegetal. Hay un tema también muy candente. Hidrolizada. ¿Cómo sabemos si una leche vegetal está hidrolizada? Porque al final te ponen no contiene azúcar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es, qué es el hidrolizado? Bueno, a ver, las bebidas vegetales, para quien no lo sepan, existen las bebidas vegetales con base de hidrato de carbono, que estamos hablando de las bebidas de avena o bebidas de arroz. Habrá también otras, pero bueno, esas son como las más conocidas. Y luego tenemos las bebidas de base, con una base grasa, ¿no? Que puede ser un fruto seco, pues la almendra, la avellana o el coco, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo de una de los dos, o sea, para elegir una de las dos, yo prefiero las que no tienen hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque las que tienen hidrato de carbono, como la avena, efectivamente tú puedes coger la etiqueta y te pone sin azúcar. Y realmente es sin azúcar, porque tú lees los ingredientes y a lo mejor no hay azúcar entre los ingredientes. Pero hay un tema que es la hidrólisis del cereal. Y la hidrólisis del cereal quiere decir que en la industria se hidroliza, es decir, se tritura el cereal de una manera que al final consiguen un sabor muy dulce. Y, de hecho, en la etiqueta puedes ver que abajo en la tabla nutricional que los azúcares suelen ser más elevados de lo normal. O sea, si lo normal sería 1 gramo de azúcar o menos, a lo mejor, pues, si está hidrolizada, pues a lo mejor puede llevar 5 gramos de azúcar. Sin embargo, en los ingredientes no te aparece. Por tanto, si tengo que elegir una bebida vegetal, puedes elegir la de avena sin azúcar, pero esto no quita que pueda estar hidrolizada. ¿Pon un límite? Lo que puedo mirar es que en los azúcares no haya más de 1,5 gramos. 1,5 gramos. Vale. Si no, me voy a algo más seguro, que es las de almendra o las de coco sin azúcar. Ya, pero es que a los niños la de coco y la de almendras no les hace gracia. No les hace tanta gracia. Pero bueno, es importante esto porque al final son azúcares. O sea, tiene un sabor más dulce, pero son azúcares. Claro, y también te lo puedes estar tomando. Yo me voy a tomar ¿cuánta gente no hace esto, no? Me voy a tomar un vasito de bebida vegetal, ¿no? De avena, de arroz, de lo que sea. Te crees que estás tomando algo muy sano y a lo mejor efectivamente luego al rato es que te mueres de hambre. Te da ese pico de glucosa, te mueres de hambre. Bueno, pues son cosas que van sumando. No es de lo más importante, ¿vale? Porque si tú ya estás tomando tu bebida de avena sin azúcar, pues estará bien hecho, pero sobre todo si tengo mucha ansiedad y demás, pues a lo mejor sí que lo tengo que revisar. Vale, esa parte ya la hemos aclarado. Entonces, las bebidas vegetales, cuidado, que no sean hidrolizadas, intentar coco o avena. Coco o almendra. Perdón, coco o almendra. Coco o almendra. Y el vinagre. Porque también hablas, yo he leído también que cuentas el vinagre sin filtrar de manzana, la importancia de beberte un vaso de vinagre de manzana sin filtrar antes de la comida. ¿Qué beneficios tiene? Pues mira, nosotros tenemos una enzima en la boca que es la alfa-amilasa, que es la que convierte los azúcares complejos en azúcares simples. Es decir, si yo me tomo pues pasta, por ejemplo, pues la pasta tiene harina y esa harina la va a convertir rápidamente en un azúcar, ¿no? Entonces, lo que hace el vinagre es, el vinagre tiene ácido acético y cuando lo tomo va a hacer que se ralentice la acción de esta enzima. Entonces, que esa conversión no sea tan rápida. Por tanto, digamos que ese pico de glucosa quizá no se va a dar tan elevado. Entonces, si tomo un chupito, pues por ejemplo, yo qué sé, un vaso de agua así, le pongo 2 cucharadas de vinagre y me lo tomo justo antes de la comida, pues a lo mejor ese pico de glucosa no va a ser tan intenso. Es uno de los tips que podemos... ¿Lo pueden tomar las embarazadas? Realmente lo pueden tomar las embarazadas porque es que el vinagre es muy ácido y es que en el vinagre, o sea, no se pueden formar microorganismos por la acidez que tiene. Claro. ¿Y qué lo recomendarías más para esas mujeres que pueden tener esa resistencia a la insulina un poquito más aumentada en el embarazo entonces? Claro, si tengo mucha ansiedad por comer, a lo mejor si tengo mucho reflujo quizá no es el momento. Claro. Pero si no tienes reflujo y tienes mucha ansiedad por comer y tal, sí que lo recomendaría probar. Además también mejora el estreñimiento y la absorción del hierro en las comidas. Que es otro de los tips importantes, el hierro. ¿Qué alimentos importantes en hierro debería consumir una embarazada?
Pues, a ver, el hierro ya sabemos que está en las carnes, pero como tampoco se recomienda consumir muchísima carne roja, lo que podemos hacer es que en las comidas principales, que puede ser la comida o la cena, vamos a añadir vitamina C, ¿vale? Porque en las comidas principales normalmente suelen tener más hierro. También, por ejemplo, los berberechos son muy ricos en hierro, yo lo mando mucho para las embarazadas, a los mejillones y tal. Y entonces puedes consumir vitamina C, que puede ser en forma de zumo de limón, que puedes aliñar una ensalada, por ejemplo, en forma de tomate, de cualquier tipo de cítrico, ¿no? Que puedas incluir en la comida. También el perejil. El perejil fresco, también si lo utilizas, también tiene mucha vitamina C, y la vitamina C lo que hace es que potencia el hierro. Y también un tip súper importante, no me vayas a tomar vitamina C junto con un lácteo. Ya. Si estoy con anemia, o sea, no pasa nada si no tienes problemas con el hierro, pero si estoy con anemia o el hierro está muy bajito, si tomo lácteos en las comidas principales me va a inhibir el hierro. Entonces, es importante lo que has dicho, y sobre todo aliñar la ensalada con limón. El limón es ácido, pero en nuestro organismo es básico, entonces no nos puede mejorar hasta inclusive el reflujo también. Es un buen alimento, muy buen alimento. Y has hablado antes de los frutos secos. Los frutos secos para la embarazada, ¿cuáles recomendarías? Es verdad, fíjate que hay algo que se dice normalmente, que las nueces tienen forma cerebroide porque son un buen nutriente para nuestro cerebro y sobre todo en el embarazo. Sí, la verdad es que los frutos secos son muy buen alimento. También hay que hablar desde la prudencia con los frutos secos, porque muchas personas, no solo embarazadas, se cogen su bolsa de frutos secos, se tumban en el sofá y se comen una bolsa de frutos secos. Y ojo, los frutos secos, a lo mejor pues un puñadito, ¿vale? No más, porque una bolsa de frutos secos igual tiene 1000 calorías y dices, ¿por qué estoy cogiendo tanto peso? 1000 calorías. Sí. O sea, una nuez o 2 nueces y algún fruto 2, más. 3 nueces, vale. Estaría genial. De hecho, a mí me encantan también las nueces de Brasil, que nos va a ayudar también a la tiroides. Solamente con 2 nueces de Brasil ya cubro la cantidad recomendada, no más de 2. Importantísimo, con las nueces de Brasil no te puedes dar un atracón, porque entonces puedes tener un exceso de selenio. Pero, por ejemplo, para el tema de la tiroides, ¿no?, que también en el embarazo es muy frecuente, sería buenísimo tomar entre 1 y 2 nueces de Brasil al día. En realidad, todos los frutos secos, y menos el que no abusaría quizás, es de los cacahuetes, que tienen más cantidad de omega 6, pero el resto me gustan bastante. Has sacado tú el tema. Hablemos del tiroides. Hay un mito también que se habla mucho porque se piensa que la sal marina tiene yodo. Y se piensa que al consumir sal marina vamos a tener, porque es más natural, es más saludable. Pero el problema es que no tiene suficiente yodo, y en una embarazada, ¿qué tipo de sal recomendarías en una embarazada? Porque realmente en la desalinización se evapora el yodo. Pues la sal yodada sería lo ideal. A ver, hay sal marina, hay pocas, ¿vale? Pero hay alguna sal marina que está yodada, pero lo tiene que poner. ¿Vale? ¿Y la del Himalaya? La del Himalaya no. La del Himalaya no tiene yodo. Entonces habría que, o sea, se puede tomar, pero bueno, que habría que añadirle o mezclarlo con una sal yodada o algo así. Pero bueno, y tomar sal marina y añadir agua de mar. Y tomar sal marina. Porque el agua de mar sí tiene yodo. El agua de mar sí tiene yodo, pues también es otra opción. Y es importante tomar sal. Sí, ¿vale? Es importante, lo sé. Cuéntanos por qué es importante tomar sal. Cuéntanos. Porque esto siempre hablamos con esto, o sea, siempre cuando cualquier paciente viene, o sea, y sobre todo está en una embarazada, ¿no? Lo primero que dice es que se ha quitado la sal, ¿no? Como para estar más sano. Claro. Y no hay que quitarse la sal. ¿Por qué? Porque la sal, lógicamente, en su justa medida, nos ayuda a remineralizar, a también tener menos picos de glucosa, eso también es muy importante, a tener menos retención de líquidos, porque si la insulina está más alta, lo que va a hacer es que va a reabsorber más sodio y más agua.
Entonces lo que tenemos que lograr es que esa insulina baje para que se pueda soltar, ¿no?, ese sodio y esa agua. También es súper importante el magnesio, el equilibrio del sodio con el magnesio. Entonces si tomamos suficiente cantidad de magnesio o si aportamos magnesio con un suplemento, pues también esa cantidad de sal, esa cantidad de sodio no la vamos a reabsorber en tanta cantidad. Pero bueno, yo simplemente digo, sal a las comidas de manera normal. Simplemente es no quitar la sal de las comidas, súper importante. Si además tienes ansiedad por comer, retención de líquidos, puedes estar haciendo todo lo contrario. Puedes tener retención de líquidos porque no tomas sal. No, y fíjate, otra de las cosas importantes que se dice, y yo lo he escuchado y también lo digo en el libro, cuando restringes o no tomas sal, ¿de dónde sacas el cloro para formar el ácido clorhídrico del estómago? Claro. Bajas la acidez. Bajas la acidez del estómago, entonces, tienes más estreñimiento. Eso es todo un círculo vicioso. Absorbes peor todos los minerales, las vitaminas, o sea que esto es muy importante. Y también pasa mucho cuando se tiene hipertensión. Entonces, tengo hipertensión, la sal fuera completamente. Pues, a ver, tampoco. O sea, no hay que tomar exceso, pero la culpable no es la sal para nada. Entonces, cuanta más alta tienes la insulina, más alta tienes la presión arterial. O sea, es que yo siempre vuelvo a lo mismo, pero es que es así. O sea, es que veo muchísimas mujeres que les pasa esto, ¿no? Qué retención de líquidos y tal. Justo en el tercer trimestre de embarazo es cuando más retención de líquidos tienes, cuando más resistencia a la insulina porque tienes un bebé que tiene que crecer, y bueno, pues al final el cuerpo te demanda comer más y lo que tienes que hacer es contener esa resistencia a la insulina, saber cómo reaccionar a ello comiendo suficiente proteína, quizá tomando magnesio. ¿Y ejercicio? Sí. Porque tú eres una fan del ejercicio. Si se puede, bueno, en el embarazo habrá que adecuarlo, pero si se puede ejercicio de fuerza, aunque sea con tu propio peso, pues hacer ejercicio de fuerza es fundamental. Y luego, y si quieres hacer algo de cardio, entre comillas, puede ser el cardio que se llama ahora en zona 2. Es un cardio en intensidad moderada, que puede ser pues caminar así un poquito más rápido o hacer bicicleta. O sea, es, digamos, que tú puedas mantener una conversación como tú y yo, con frases cortas y que no puedas cantar. Eso es específicamente lo que llamamos ejercicio moderado. Y tú hablas también de realizar el ejercicio en ayunas. Pero claro, ¿qué le dirías a esa embarazada? Sabemos que el ejercicio en ayunas puede mejorar la flexibilidad metabólica, que apoya, pero ¿una embarazada? En una embarazada no es el momento. Vale. O sea, en una embarazada mejor comer algo antes. A ver, yo siempre digo, o sea, estés embarazada o no, tienes que aplicar la lógica. Y realmente, oye, si eres una embarazada que ha hecho toda la vida ejercicio en ayunas, que de repente te pones a hacerlo y te da un reflujo tremendo y te encuentras mejor en ayunas, pues oye, hazlo, es la lógica. Pero si no, no es el momento para probar cosas. Totalmente de acuerdo contigo, absolutamente. O sea, como lo hacías antes, pues manténlo. Y yo creo que nos hemos dejado un alimento estrella, y más en España, lo has nombrado, aceituna. Nos falta el aceite de oliva extra virgen, que es un alimento que lo ha demostrado absolutamente todo, yo creo en todas las patologías, tanto en el cáncer, que yo me dedico más, y en el embarazo es fundamental. Pero sabemos todos que crudo es lo más saludable. Pero me preguntaba por otro lugar. ¿Qué hacemos cuando tenemos que freír un aceite? ¿Qué es más saludable? ¿Un aceite de oliva extra virgen o un aceite de girasol? No digo refinado. Es decir, ¿cuál utilizarías para cocinar? Yo, sin duda, y el único que utilizo es el aceite de oliva virgen. O sea, luego ya si es extra o no, a mí me gusta más extra, es como que le da el aroma, ¿no? Pero tiene que ser el aceite de oliva virgen, es el que menos se oxida. Obviamente, si voy a freír, se va a oxidar. Claro. Hay un truco, y es que le puedes echar romero. Por ejemplo, si fríes unas patatas fritas, le echas romero y no se oxida tanto. Bueno, vamos a ver. Este truco yo no me lo sabía. Pues con un poquito de romero, le echas un poquito de romero al aceite antes en la sartén, ¿sí? Mientras lo estás friendo, sí, le echas el romero. Es que precisamente hay un mito que yo lo he escuchado, que se dice que el aceite de girasol se oxida menos a altas temperaturas que el de oliva, el de oliva extra virgen. Por eso es una de las preguntas que yo quería escuchar, porque yo utilizo el de oliva virgen y yo creo que es el más saludable, tanto crudo como no. De humo,
porque se decía que el punto de humo es menor en el aceite de girasol y tal, pero ya se ha visto que el punto de humo realmente no es un parámetro fiable, porque el punto de humo no es lo mismo el punto de humo en una sartén así de chiquitita, que voy a obtener menos aceite, que en una sartén enorme. Entonces eso ya se sabe. O sea, lo que hay que utilizar es el aceite de oliva virgen, que es el que menos se oxida. Obviamente lo ideal es en crudo, pero si lo tengo que utilizar, o sea, si yo tengo que utilizar algo para cocinar, siempre es ese. Y si tengo que freír pues unas patatas que están buenas con romero, pues mira. Pues le ponemos un poco de romero al aceite y así no se oxida tanto. Eso. Vamos a ir al tercer trimestre. Tercer trimestre, yo recuerdo mi tercer trimestre. Reflujo, ardores. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es cenar pronto. Vale. A ver, aparte, obvio, ¿no? De las frituras, los picantes, etcétera, ¿no? Refrescos, pues todo esto no tiene que existir. Pero luego, aparte, cenar pronto. Muy importante, más o menos unas 3 horas para una embarazada antes de irse a dormir, si encima tiene reflujo, ¿no? O sea, vete a dormir con la digestión hecha. Luego, una vez te tumbes en la cama, lo ideal es acostarte hacia el lado izquierdo, porque el estómago va a estar por debajo del esófago. Si me acuesto hacia el lado derecho, el estómago va a estar por encima y al final lo que va a favorecer es que tenga ese reflujo. Sí, también se decía que el lado izquierdo descansa sobre lo que llamamos la curvatura mayor del estómago, le das más amplitud. No soporta tanta tensión como en el lado derecho. Es y buena. Se nota. Se nota. Sí, yo también te digo que se nota. ¿Y hay algún truquillo? Bueno, yo te puedo decir mi truco cuando ceno tarde. Para mejorar la digestión, apoyo con papaya, un poquito. Claro, con enzimas. Sí, con alguna enzima, o yo por ejemplo utilizo la papaya, pero alguna enzima digestiva que puede mejorar, y sobre todo en estas embarazadas yo creo que también. Pero bueno, lo más importante yo creo que es irse a la cama pronto, me refiero pronto, importante, pero con el estómago vacío. Con el estómago vacío, siempre, no tumbarte después de la comida. Hombre, si te vas a sentar, pues te sientas, puedes echarte un poco para atrás, pero no tumbarte, porque si no... ¿Y qué podemos hacer para prepararnos un poquito ya cara al parto, que es un maratón, y para evitar un poco el cansancio? Porque el tercer trimestre también es un trimestre donde estás más cansada. Tienes el abdomen ya, la trípita más distendida, te duele la espalda. No puedes dormir. No, eso es. ¿Qué alimentos nos recomendarías para mejorar ese cansancio que solemos tener? Pues mira, yo te diría que ahora, en este trimestre, es fundamental el agua de mar, es fundamental remineralizar, porque, o sea, es el momento en el que más lo necesitas. Entonces, para el cansancio, muy importante remineralizar bien. Muy importante tomar suficiente cantidad de proteína, lo que habíamos hablado antes, unos 2 gramos de proteína por kilo de peso. Vale. Porque a veces también el cansancio puede venir, otra vez más, por la resistencia a la insulina, porque si yo tengo más resistencia a la insulina, claro, o sea, no estoy comiendo lo adecuado, es que tengo un cansancio, una fatiga que me muero, o sea, la retención de líquidos, o sea, al final es súper importante comer bien, y de verdad que esto es un antes y un después. O sea, hay muchas mujeres embarazadas, sobre todo ya si encima tienes diabetes gestacional lo notas un montón, pero por favor, o sea, tomar suficiente cantidad de proteína, que a veces no es fácil, porque efectivamente si tienes el reflujo y a lo mejor te sienta peor, pues el pescado azul o el pescado en general, o por la noche no puedes tomar proteína, pero tienes que irla tomando durante el día, ya sea en forma de yogur también. Bueno, déjanos ese tip para la mujer que tiene una diabetes gestacional, para que quien te está escuchando ahora está en un tercer trimestre con una diabetes gestacional, tiene un poquito de exceso de peso. ¿Qué le recomendarías entonces? ¿Mejorar la cantidad de proteína en la dieta? 30 gramos de proteína por cada comida, que se asegure, o sea, que ya verá que le va a cambiar la vida seguro, entre 30 e incluso 40 en alguna comida, si ve que no se sacia. Almidón resistente, es decir, todas las comidas que sean ricas en hidrato de carbono, patata, boniato, etcétera, la cocino, la dejo en la nevera un día y me la como al día siguiente, que las puedes recalentar. Eso es, que lo conviertes en una fibra prebiótica, alimento para nuestra microbiota, fenomenal. Eso, y suficiente, o sea, hidratación. También el ejercicio es importante, porque aunque parezca que te va a cansar más,
También el ejercicio te va a dar más energía, por otro lado. Y para esa mujer que tiene hipertensión, que ha llegado a la recta final del embarazo, que le ha subido la tensión, no llega a ser una preeclampsia, que es una hipertensión grave. Te diría que lo mismo. Lo mismo. De verdad, o sea, lo mismo porque... Para la inflamación o para la retención de líquidos. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar con la retención de líquidos? Lo mismo. O sea, de verdad no quiero... No dejar la sal, eso me ha quedado claro. No dejar la sal y luego controlar lo que estoy comiendo, la glucosa, o sea, es decir, quitar las harinas, es súper importante. Controlar los hidratos, que no sean demasiados, meter suficiente cantidad de fibra, es decir, siempre meter un plato de verdura en las comidas, suficiente proteína, que probablemente no se está tomando suficiente proteína, evitar, pues bueno, todos esos antojos dulces del último trimestre hay que quitarlos, pero, o sea, no quitarlos con fuerza de voluntad, que a lo mejor ni la tienes, sino es que necesito saciarme más, comer más proteína, o sea, que lo que coma me sacie más para que yo no tenga que estar pensando todo el rato en la comida. Vale, y hablemos, es que en el tercer trimestre hablas de la cantidad. Es decir, vivimos en un mundo de la sobrealimentación. O sea, tenemos de todo a todas horas. Y comemos demasiado. ¿Estás de acuerdo conmigo que la ingesta no debe ser en exceso, tan hipercalórica o tanta cantidad? Esa embarazada en ese tercer trimestre. Es que además la embarazada tiene que comer para 2, no por 2, que también aquí nos desatamos. Vale, está claro. Eso vamos a comer por 2. Claro. Entonces, bueno, pues efectivamente no tenemos que comer tantísimo, hay que moverse, caminar, subir escaleras, ¿no? O sea, bueno, pues un movimiento fácil dentro de cada uno lo que puede hacer, pero hay que moverse. O sea, es que si no te mueves, si el agotamiento te hace no moverte, te metes ahí en un ciclo que además duermes peor, vas a comer peor, porque al final si estás... O sea, al final... Siempre hablo de lo de la resistencia a la insulina porque si estoy fatigada, si estoy cansada, lo que me va a hacer el cuerpo, o sea, lo que más me va a pedir son los hidratos de carbono para tener energía, porque el hidrato de carbono o el azúcar te da una energía rápida falsa, porque a la hora y media te vuelve a bajar y te da otra vez el bajón. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo todo esto? Pues mira, lo mejor es si tengo hambre constante, estoy todo el rato comiendo cada hora y media, 2 horas, y sobre todo si tengo mucho antojo por dulce. Entonces, en ese caso hay que llevar todos estos tips que de verdad, o sea, te cambian muchísimo y vas a ver que la retención de líquido, porque es que lo primero que se pierde con este tipo de dietas es el líquido. Y si de repente notas que te mareas por bajar los hidratos, o sea, es bajar, no es quitar. Ya. Pero bueno, si notas que te mareas, lo que sé es que te faltan minerales. Necesitas remineralizar con agua de mar, con agua con gas. Bueno, ahí me lo has dejado, el agua con gas. ¿Por qué agua con gas? O sea, yo estábamos hace poco tomándonos algo y yo he pedido un agua normal, tú has pedido un agua con gas. ¿Por qué agua con gas? A ver, el agua con gas, sobre todo tomado entre las comidas, es súper buen tip para una persona que tiene ansiedad por comer constante. Te va a quitar esa ansiedad porque también... digamos que la burbuja en sí ya te hace como estar más llena, pero además es que remineraliza, o sea, al final el agua con gas tiene magnesio, tiene también bicarbonato y tal, y no es tomarla en muy alta cantidad, ¿vale? Pues a lo mejor en una embarazada, y también depende de si tienes acidez o lo que sea, que también te la puede mejorar, por cierto, porque al final el bicarbonato... Sí. Te va a bajar la acidez del estómago. Lo que va a hacer es que te va a llenar más, ¿no? Te va a saciar más por ese contenido en minerales. Y además también te va a mejorar el estreñimiento porque tiene más magnesio. Vale, pero recomendarías un vaso de agua con gas al día, pero no beber constantemente no agua beber con gas. Constantemente. O sea, a ser posible entre las comidas, porque si lo tomas junto con la comida te va a bajar la acidez del estómago y tampoco queremos eso. No queremos que baje la acidez del estómago. De hecho, el estómago tiene que estar muy ácido. No porque, o sea, el estómago muy ácido no te da mucha Tiene que hacer acidez, su función. Pero es su función, efectivamente, porque con esto vas a absorber mucho mejor el hierro y demás. Vale. Entonces, el agua con gas, el tip es entre comidas, ¿vale? Y tomar a lo mejor un vasito al día, un vasito y medio, tampoco mucho más. ¿Vale? Pero sí que nos va a ayudar a remineralizar, tiene magnesio, tiene otros minerales que nos pueden ayudar con esa ansiedad por comer. Ya estás embarazada, ya estés en posparto, en cualquier momento de la vida. Vamos al posparto ahora. Vamos al parto. Ya hemos tenido el parto, ha sido un parto largo,
muchas contracciones, un periodo expulsivo prolongado, estás agotada, cansada. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué alimentos consideras fundamentales en esos momentos después del parto? Te digo que yo, como sabía lo que me iban a dar en el hospital, sí. O sea, yo me llevé mi comida, ¿vale? Lo sé, me imagino. ¿Qué me llevé? Pues lógicamente jamón, que te lo puedes llevar y no necesitas una nevera. Te puedes también llevar queso si es más curado, pues bueno, pues tienes opciones si no te llevas una neverita. O sea, sí es más complicado, pero para mí yo prioricé mi maleta de comida que mi maleta de ropa, sinceramente. O sea, la ropa no la vas a usar, por muy buena que te pongas. Entonces, pero es lógico que una nutricionista nos diga esto, que ha priorizado su comida. De hecho, yo en uno de mis libros, que hablo también sobre el posparto, el embarazo y tal, o sea, puse lo que me llevé yo en la maleta. O sea, el jamón, frutos secos, fruta también, luego pues eso, queso. Pues yo pedí que me lo trajeran. Bueno, también, yo es que estaba en pandemia en 2020 y no había posibilidad. Yo pedí un chuletón. Pero efectivamente, o sea, de verdad, desde ahí, desde el hospital, es fundamental, porque si en el hospital te llenan de guarrerías, o sea, al final es que ya empiezas mal. Yo creo que meternos ahora con la comida del hospital, es verdad que las galletas azucaradas... Pero bueno, que es algo fácil, o sea, que alguien te traiga jamón, que alguien te traiga cosas... Vale, y esto ¿es mito o realidad? Cuando quieres subir la leche, que estás dando el pecho y quieres aumentar la producción de leche, es verdad que tomar una cerveza, y no digo que tomemos una cerveza con alcohol, no voy a fomentar el alcohol, una cerveza, una cebada, ¿la cebada aumenta la producción de leche? Pues sinceramente, esta es una pregunta que tampoco, o sea, yo he estado mirando y sí que, bueno, en algunos sitios pone que sí, otros que no. Sinceramente no te sé responder al 100% porque es algo... Hay muchos mitos alrededor de la lactancia y uno de ellos era ese, que era si aumentaba o no aumentaba la producción, pero bueno, que será un mito que no tengamos que tener en cuenta. ¿Qué suplementación? Importante. Periodo de lactancia, puerperio, ¿qué suplementación mantenemos? Porque ya hemos mantenido los probióticos en el tercer trimestre, los hemos mantenido durante todo el embarazo, yo por lo menos. Omega 3. Omega 3. ¿Qué añadirías de suplementación ahora para recuperación? Bueno, omega 3 para la depresión de posparto, para la inflamación, súper importante. Mantener la vitamina D a raya también es importante. ¿Qué más metería? A ver, realmente luego también están las típicas vitaminas, ¿no? del posparto. Pero, bueno, yo quizás en este momento tampoco metería mucha cosa más. ¿Qué meterías tú de suplementación? Bueno, de apoyo, es decir, también el agua de mar hipertónica podría ayudarnos a la remineralización. Eso siempre. La suplementación que se suele recomendar son las vitaminas, los omegas, el magnesio, la vitamina D también, como lo has dicho, vitamina D con K2. Sí, o sea, yo esas tres, o sea, el magnesio, vitamina D. Y te voy a preguntar una especial, la creatina. La pregunta es trampa, precisamente por eso, por el agotamiento, el cansancio, la fatiga muscular. Pues estaría genial, pero es que no hay estudios todavía. Vaya. Pues sobre todo, o sea, para lactancia, si no estás con lactancia, sí. Pero para lactancia no hay estudios. O sea, una mujer embarazada no podría consumir creatina y una mujer en periodo de lactancia tampoco podría consumir creatina. No, porque no hay estudios. A lo mejor es maravilloso, pero no lo sabemos. Entonces, si está en lactancia, no. Si no estás con lactancia, súper bien, porque al final también para la recuperación muscular, para todo, pues es verdad que vendría muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a una modalidad nueva. Vamos a hacer unas preguntas rápidas a Blanca, algunas preguntas que vayan a desvelar muchos misterios de las embarazadas y el embarazo de alrededor. ¿Bebida carbonatada, normal, con etiqueta 0 o ninguna? Eso de etiqueta 0. Etiqueta 0 quieres decir light, ¿no? Light, las light, no. 0, etcétera. No voy a decir marcas. A ver, pues yo te diría que si es de vez en cuando, tomas la que quieras. Bueno, la 0 estará mejor que la de con azúcar. ¿Pero qué dices? Porque es uno de los mitos que tienes en el libro. El engaño del 0. ¿Qué significa?
Efectivamente, el cero también depende de qué alimento estemos hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una mermelada que te pone mermelada cero, eso es cero azúcar. Pero, o sea, que no le han añadido, pero el hecho de la hidrólisis o el hecho de triturar la fruta en una mermelada ya tiene azúcar. O sea, tú vas a ver que el azúcar son 50 gramos en una mermelada, aunque es una mermelada cero. ¿Vale? o sea, que las etiquetas hay que tener cero cuidado con con cuidado. las etiquetas cero. Peligro de las bebidas energéticas. Bebidas energéticas, no voy a decir nombres. ¿Qué peligro hay? Porque hemos escuchado las bebidas energéticas, los peligros en los niños. ¿Embarazadas? Embarazadas, vamos, ni por asomo. Azúcar, ¿no? O sea, sí, ni por asomo. Ya me has respondido esta. ¿Pan de masa madre o levadura? Masa madre. Claramente. ¿Café o té matcha? ¿En embarazo estamos hablando? Estamos hablando del embarazo. Pues té matcha. El té matcha se puede tomar como 1 gramo al día, tampoco más. ¿Qué cantidad de café recomendarías en una embarazada? Porque muchas veces me lo preguntan en consulta. ¿Y tengo que dejar el café? Yo les digo que puede mantenerlo, pero... Sí, a lo mejor 1 taza al día, si tú estás ya acostumbrada, pues igual sí, no pasa nada. Pero bueno, que si no, si puedes sustituirlo por el matcha, pues mejor. Oye, mejor. ¿Azúcar o miel? ¿Ninguna? O sea, a ver, mira, la miel tiene pocos minerales, porque tiene un 2% de minerales, ¿no? O sea, al final es fructosa pura. Si eres una persona súper deportista, a lo mejor en niños y tal, oye, pues me parece una opción para de vez en cuando. Pero no. Nos lo has dicho antes, pero recuérdanoslo. ¿Cómo se detecta que una bebida vegetal está hidrolizada? Pues tengo que mirar en la etiqueta. O sea, primero voy a ver que dentro de los ingredientes no hay azúcar y después en la tabla nutricional, donde pone azúcares, pues tendré seguramente más de 2-3 gramos de azúcar. ¿Caldo de hueso ecológico o suplemento de colágeno? En embarazo, el caldo de huesos. Que eso nos había olvidado. Que también está muy bien. Sí, el caldo de huesos para remineralizar, embarazo, posparto, o sea, eso es un top. Yo lo utilizo siempre, una cucharadita de caldo de huesos. Es verdad que no tengo tiempo de hacerlo, me encantaría hacerlo, pero no lo hago. Se puede comprar. Lo compro ecológico y se lo añado a todos los purés de verduras que les hago a los niños con verdura. Un edulcorante que sea más seguro, también creo que lo hemos nombrado. La glicina. ¿Cómo me conozco tu libro? Ya ves. Un alimento prohibido durante el embarazo. 1, pues la carne cruda. Vale. O el pescado crudo. O el pescado. Que no esté congelado. ¿Hamburguesa de vaca ecológica o hamburguesa de proteína vegetal? Hamburguesa de vaca ecológica. O de hígado, ¿no? Eso es más... Hombre, ahí te he visto. Si tiene hígado, mucho mejor. Eres una gran fan del hígado. Sí. ¿Desayunar avena o desayunar huevo? Huevo, sin duda. No tengo dudas. Grasas saludables en el embarazo. Dinos las dos que más recomendarías. Pues el aceite de oliva virgen y el aguacate. Perfecto. ¿Algún alimento que tomes todos los días? Un alimento que Blanca tome todos los días. ¿Todos los días? Porque todo el mundo quiere saber lo que tú tomas. El queso. ¿El queso? ¿Qué tipo de queso? ¿De cabra? El queso de cabra, sí. ¿Cabra ecológica? Sí, sí puede ser, sí. Cuéntanos la trampa del chocolate puro. Bueno, si tú ves en una tableta de chocolate que ponga chocolate puro, normalmente, claro, en tu cabeza dices, esto no lleva azúcar porque es puro chocolate. Sin embargo, le das la vuelta y vas a ver que en azúcares, pues a lo mejor tiene 40-50 gramos de azúcar por cada 100. Entonces, ¿qué significa esto? Que puro es sin leche, pero no sin azúcar. O sea, chocolate puro es chocolate sin leche. No lleva leche, pero sí lleva azúcar. Muy bien aclarado. El chocolate puro. Cuando mis hijos cojan el chocolate mamá, ¿no? Que es puro. Sí, esto es súper común, pero hay que leer etiquetas. Me gusta mucho tu receta de pizza de calabacín, que lo sepas. Podría ser una opción de cena para la mujer embarazada. Sí. ¿Se puede cenar huevo o mejor desayunarlo? Eso también es otro de los mitos que yo he escuchado. ¿Qué problema puede tener un huevo si lo cenas? Ninguno. Realmente ninguno. Vale, o sea, otra cosa es que a ti, por lo que sea, te siente mal, pero en principio, tanto de cena como de desayuno,
A mí me parece perfecto. Desayuno o cena mejor. Desayuno, ¿no? Porque así nos sacia más. Sí, pero bueno, que a veces también en la cena hay gente que necesita quizá saciarse más. Bueno, depende, claro, si no tienes otras opciones de desayuno porque no te guste otro tipo de proteína, pues hombre, sin duda sería el desayuno. Embutidos. ¿Cuál es el que más recomiendas tú? El jamón. El jamón bueno. Jamón bueno, serrano. Claro, o sea, en embutidos es que luego también, claro, hablamos de embutidos, pero ahí tenemos que quitar el chope, bueno, pues todas estas cosas. Procesados, es decir. Esos son ultraprocesados. Otra cosa es el jamón de calidad, que bueno, pues eso se puede tomar. ¿Calorías o nutrientes? Nutrientes, sin duda. Y ahora, esta pregunta es para desmitificar algo que yo he escuchado siempre y he leído en algunas nutricionistas y así alguna vez me lo ha dicho mi madre también. Hay 2 tóxicos, uno en el reino animal, que se dice que es el cerdo, y otro en el mundo vegetal, que es el cacahuete. El cacahuete en el mundo vegetal. Y yo siempre lo he relacionado porque una vez leí que en Filipinas, que hay muchas productoras de cacahuetes, muchas fábricas, los niños tenían un aumento de hepatocarcinomas, de cáncer de hígado. Oh, sí. Los niños, infantil, sí. Y se debía a que en esas fábricas los cacahuetes que no estaban bien, tenían moho, se les daba a los niños de la calle. Y se dijo que hay un hongo que se llama la aflatoxina, que es que aumenta el riesgo de cáncer de hígado y de muchos tóxicos, muchos cánceres. Entonces, ¿ese es un mito real? ¿El cacahuete es un tóxico? ¿Se podría decir tóxico? ¿O es el cacahuete que está rancio por ese hongo que se llama la aflatoxina? A ver, es cierto que la aflatoxina que yo sepa, lo pueden tener cualquier tipo de fruto seco. De hecho, también se habla mucho en los anacardos. Sí. También se lee un montón que efectivamente no hay que tomarlos crudos. Pero es que ya hay una ley, ¿no?, que hace que todos los frutos secos, de todos los frutos secos no se puedan vender, digamos, crudos como tal. O sea, aunque a ti te ponga en la etiqueta que es crudo, realmente no es crudo como tal. O sea, no lleva nada más, pero sí que tiene que tener un tratamiento térmico para el tema de la aflatoxina. O sea que por ese lado no estamos seguros. Vale. Y hay otra pregunta que me gustaría hacerte, que es sobre las semillas, la importancia de las semillas durante el embarazo, porque sabemos que las semillas como el sésamo tienen mucho calcio, sí, que tenemos las semillas de lino. Son las que más me gustan. O sea, a mí el sésamo, sobre todo triturado, ¿vale? Porque todas las semillas que no podamos masticar, o sea, que son chiquititas, ¿sí?, como por ejemplo el sésamo, que al final si no te lo tragas entero, de hecho, si te comes el sésamo tal cual, vas a ver en tu caca lo echas llena de puntos, sí. Vale, triturado, sésamo triturado. Pero el sésamo triturado como el tahini está bien y luego pues el lino también está bien. Lo único que yo con el lino tendría un poco de cuidado porque también hay que tomarlo triturado, si no a lo mejor te da, o sea, un dolorazo de tripa y en el embarazo ya no me lo puedo ni imaginar. Pero bueno, si lo tomas triturado o remojado en agua unas 6 horas aproximadamente, sí que estaría bien. O sea, chía, para estreñimiento. También muy bien. La chía, el lino, las semillas de calabaza también. Girasol. El selenio, el girasol también. Y hay otro que yo suelo añadir, que es la cáscara de psyllium, que es la cáscara para el estreñimiento. Efectivamente, yo también, para el estreñimiento también es un buen tip. Puedes poner una cucharadita en agua y ves como que se te hace una mezcla así viscosa, sí, y te lo tomas así en ayunas y también es un buen tip para el estreñimiento. Otro truco que yo utilizo, la cáscara de psyllium tiene un buen sabor para los niños, como yo tengo 2 niños y tienen pues lo típico, que si me gusta no me gusta. Las tortitas, sí, les añado un poquito de cáscara de psyllium porque espesa la masa, sí, porque te espesa, y queda más gruesa. Y también para se el le pan. Sí, al pan le añado la glicina yo también le añado en el pan, sí, que me dijo Blanca, y el psyllium también, y sí, le da muy buen sabor. Sí, total. Ha sido un auténtico placer. Blanca, ha sido igual, de verdad, tenerte otra vez con nosotros. Has sido la invitada más solicitada para nuestra segunda temporada. Eres nuestra invitada estrella. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Gracias. Estás invitada una y 1000 veces más. Y que compartas nuestros conocimientos para que nuestras oyentes puedan tenerte aquí en directo con nosotros con tantos tips y con tanto conocimiento y sabiduría que reparte
y explica en el libro y explica en todas sus redes. De verdad, ha sido un auténtico placer, Blanca. Muchísimas gracias. Y para acabar, me gustaría hablaros un poquito de lo que dice Blanca en la introducción de su libro. Y dice así: olvídate del no puedo o el no tengo tiempo. Son todo excusas. Si puedes y si tienes tiempo. Solo necesitas hacerte un hueco a tu salud en esa apretada agenda que tienes. Y es que, como bien sabes, si no dedicas tiempo a cuidar tu salud, después te hará falta cuidar de tu enfermedad. Así que gracias a vosotros por escucharnos, por apoyarnos, por difundir el podcast Hoy Tengo Gine para que sea el podcast de referencia en salud femenina. Gracias a nuestro equipo, gracias a 100% Natural, que es el nuevo patrocinador que tenemos, y gracias a Almería Casa de las Artes, que nos cede este espacio tan espectacular para poder desarrollar este podcast. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Blanca.